Un saludo cordial, amigos. Estamos con la doctora Lucía Zalamea. Ella es representante del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. En esta ocasión vamos a tratar la temática bastante recurrente, que es el caso de la violencia contra los niños. Esa cultura lamentablemente de violencia que se ha heredado de parte de las anteriores generaciones, de que la letra con sangre entra, de inclusive ahora hay una discusión frente a la nueva ley de la niñez y adolescencia, en que no hay como ni topar a los niños. O sea, ha habido una polarización en torno a esta situación. Pero usted, como experta, ¿qué nos puede hablar sobre el tema? Bueno, muchas gracias por la entrevista. El tema de la violencia que se da a niños y niñas es un tema preocupante, porque, como usted bien lo dice, es en esas tempranas edades donde hay que ir construyendo una mentalidad diferente para que niños y niñas sepan que la violencia es un obstáculo para el desarrollo de las sociedades. Y tenemos algunas cifras que muestran justamente qué es lo que está pasando con los niños y las niñas. Fíjese que 52% de niños, niñas y adolescentes son educados con castigos físicos por parte de sus padres y de sus madres. Y esa es una cuestión que se va reproduciendo, ¿no? Tenemos también el hecho de que 4 de cada 10 niños o niñas recibe algún tipo de maltrato en el ámbito escolar, por parte de los profesores o de las profesoras, ¿no? Y que va en línea con lo que usted está diciendo, ¿no? Eso de que la letra con sangre entra, que podríamos decir nosotros que ahora, en el año 2010, ese llamémosle eslogan con una enorme significancia por detrás, debería haber sido totalmente erradicado. Sin embargo, todavía lo tenemos, y lo tenemos en vigencia, ¿no? El tema, por ejemplo, de que manifiestan las encuestas que se han hecho, ¿no? De que 6 de cada 10 niños o niñas afirman ser reprendidos con insultos, con burlas, con encierros, no solamente en el ámbito de la familia, sino también en el ámbito escolar, sobre todo en el ámbito escolar. ¿Qué es lo que pasa con esto? El tema de la violencia va creciendo entre niños y niñas, y se va perpetuando en su mente, que no permite un desarrollo normal. Se ve afectada incluso su integridad como personas. Y fíjese que llegamos a tener un dato alarmante de que, por ejemplo, el 73% de adolescentes que intentaron suicidarse en la ciudad de Guayaquil en el año 2000 ubica como causa de eso la violencia. Eso nos tiene que llevar a una reflexión. O sea, no puede ser el hecho y usted ha de ver que si toma las estadísticas a nivel del país, es alarmante el hecho que en ciudades como Guayaquil, Cuenca en términos relativos es una de las más altas, en donde los suicidios entre las jóvenes y los jóvenes es muy alto, y ellos están ubicando efectivamente los análisis que se han hecho en varios centros de investigación, etcétera, muestran que el tema de la violencia que ocurre en el ámbito familiar, que ocurre a nivel de las pandillas, a nivel de los grupos sociales, les lleva a ellos a tomar decisiones tan drásticas, ¿no? Este es un tema que hay que erradicarlo, y creo que el tema de la educación es absolutamente crucial, porque es allí donde hay que romper el tema de los patrones culturales. Ahora, la legislación, doctora, ¿qué contempla en este tipo de casos? Toda vez de que, como al inicio manifestábamos, se da ya algunos mecanismos legales como para que los, inclusive menores, directamente denuncien, por ejemplo, a sus padres cuando son maltratados. Se ha dado inclusive alguna crítica en el sentido de que como ahora no hay como ni toparles a los niños, ellos hacen lo que les da la gana, como se dice comúnmente. Bueno, pero allí yo creo que hay que mirarlo desde dos puntos de vista, porque, por ejemplo, el hecho de prohibir totalmente el maltrato a los niños y niñas y la violencia física, porque la violencia física para mucha gente, en la cabeza de la gente es ya un maltrato físico severo. No, es el hecho de que los niños y las niñas tienen derecho a no ser tocados en ese sentido, y eso a mí me parece muy bien. Ahora, lo que usted dice, eso de llevarle a un extremo y de que ellos pueden hacer, como dice usted, bueno, ellos están ahora en capacidad de hacer lo que les dé la gana. Eso depende mucho también de la educación y cómo se maneja el comportamiento de niños y niñas a nivel del hogar. Si usted tiene una comunicación fluida con sus hijos y en definitiva están acompañando su desarrollo,
yo creo que ese tipo de situaciones no se van a dar, o si se dan, usted va a saber cómo tratar, pero sin necesidad de llegar al uso de la violencia física. Entonces, usted está preguntando... Quiero decir de que echamos la culpa a de pronto esa falencia que ha habido en nuestro hogar de nosotros formar bien a nuestros hijos, al tema de que hagan lo que les da la gana. Pues es que muchas veces esa es la excusa que presentan cuando usted les pregunta al padre o a la madre qué pasa, por qué su hijo, por qué no hay un sistema de castigo, por ejemplo, que no sea el castigo físico, porque ni siquiera lo pensaron. Es decir, ellos tuvieron un tipo de educación, lo reproducen con sus hijos, pero no hay esa relación de padre, madre, hijo, hija, y de que haya incluso una sensación de amistad en esa relación, ¿no? En el sentido de que usted pueda sentarse a dialogar con ellos. Yo creo que el tema de la comunicación entre padres e hijos es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado porque está desapareciendo. Y expresar también el afecto. La expresión del afecto, que es otra cosa importantísima, porque esa es una cosa de que muchas veces tanto el padre como la madre dice, se sobreentiende que si yo soy tu padre o tu madre, es porque realmente te quiero, porque me preocupas, porque tengo interés de que tú sigas adelante. Eso hay que demostrarlo, hay que decirlo, hay que construirlo, hay que alimentarlo y hay que saber comunicarse, como le digo, con los hijos. Por eso que el tema de la comunicación hay que reivindicarlo. Muy bien, agradecemos a la doctora Lucía Salamea. Ella es representante del UNIFEM, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, en esta temática interesante, la violencia contra los niños. Gracias, doctora. Muchas gracias.